Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos. Con presencia de Cuba, Angola, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana. Vamos a iniciar 3 de la tarde siendo fieles al horario establecido para la actividad. No obstante, habíamos declarado por los grupos que está siendo grabada la sesión para que una vez esté en nuestro canal de YouTube se pueda disponer de toda la información de lo que estamos haciendo en tiempo real. Bienvenidos todos, postdoctorantes y también catedráticos de planta que están acompañándonos, prestos a dialogar sobre temas puntuales que permitirán hacer uso de herramientas para el examen de admisión. Y como dice el doctor Guillermo Calixto, cuando se menciona la palabra examen, todo el mundo se pone nervioso. Para nada. Más que un examen, aunque tiene ese nombre, es corregir las buenas prácticas hacia las buenas prácticas y en la búsqueda de soportes que nos permitan transitar hacia lo que realmente quiere el programa de postdoctorado, porque no es repetir una investigación doctoral, ni mucho menos. Es un estadio cualitativamente superior de los procesos de investigación y de socialización de la ciencia, con las características que tiene este programa en particular y con los contenidos del programa singular en el cual cada uno de ustedes está participando. Por ello hemos previsto lo que queda de octubre para la preparación de dicho examen, hoy con seminarios que van a tratar la cuestión del acceso abierto y la ciencia abierta, la sistematización teórico y metodológica de nuevo tipo que propone el Centro Latinoamericano, de la cual ustedes tienen que hacer uso como herramienta metodológica para el proceso de investigación, y la matriz del estado del arte que les va a permitir evaluar ese proceso de sistematización teórico y metodológica. Por supuesto, dando alguna visión de elementos de inteligencia artificial que van a permitir acelerar estos procesos investigativos, siempre con la calidad de las buenas prácticas que las herramientas metodológicas que estamos favoreciendo les van a dar. Bueno, ahí tenemos al doctor Ariñez, que es un estudioso de la inteligencia artificial y la neuroeducación, que nos va a servir de apoyo y soporte en cada una de estas intervenciones. Y se acaba de incorporar con nosotros el doctor Rodolfo Abencerraje de la Universidad José Martí de Latinoamérica, quien es parte del comité asesor de esta universidad en la acreditación de nuestros programas, pero que también está cursando postdoctorado con nosotros. Adrián Herrera se acaba de incluir, o sea, van ingresando los colegas y esto nos da mucho beneplácito porque ya estamos iniciando. Bueno, ¿cómo va a transcurrir el proceso de las herramientas necesarias para el examen de admisión? Vamos a dar las herramientas por componente y cada componente permitirá hacer la armazón de lo que es, en fin, este proceso de presentación de su tema, que tiene que tener coherencia con el programa. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Vamos a entrar realmente en materia. Comenzando con el tema de la ciencia y el acceso abierto, con sus principios fundamentales. Espero no les sea para nada desconocido a ninguno de ustedes esta temática en alguna medida, porque hoy se está manejando como el principal movimiento dinamizador de la ciencia que hacemos, pero no solamente de la ciencia que hacemos, sino de la ciencia que necesitamos visibilizar y compartir, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Es por ello que como uno de los entes, CESPE, que promueve la ciencia abierta, implicado así en el convenio DORA, implicado bajo el auspicio de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, y también con el acompañamiento de organismos como la UNESCO, que también apoya este movimiento de la ciencia abierta, hemos querido incluir esta temática por la importancia que revela dentro del programa postdoctoral. Ahora, ¿cómo nos sirve esta temática para el examen de admisión y para todo el transcurso de lo que ustedes tienen que hacer en el postdoctorado? Vamos a revelar esas esencias a continuación. La ciencia abierta, como les comentaba, es un movimiento mundial que ha surgido de la comunidad científica y que busca aportar mayor accesibilidad, colaboración, eficiencia y sobre todo transparencia en el proceso investigativo. Para nosotros en CESPE es parte del proceso de democratización de la ciencia. La ciencia no es privativa de élites, no es privativa de emporios de manejo de la información
y mucho menos de la intelectualidad. Hay que lograr que la ciencia sea partícipe de todos los ámbitos de la vida y que sobre todas las cosas las personas que hacen ciencia día a día desde una práctica cotidiana, una práctica fundamentada, se apropien de las herramientas de la ciencia para darle mayor nivel de credibilidad y de apoyo a todo lo que están aportando. Es por ello que el movimiento de ciencia abierta como un movimiento mundial promueve la vinculación con las necesidades sociales y allí hay que ubicar los distintos ámbitos tanto nacionales como internacionales y por eso CESPE se hace eco de este importante movimiento. Ahora, la ciencia abierta refiere un mayor rigor, responsabilidad y reproducibilidad de la ciencia. No estamos ya en momentos en el siglo XXI, la era de la información, las tecnologías y la inteligencia artificial, para desarrollar un producto investigativo o una investigación de doctorado, en este caso de postdoctorado, para que termine engavetada. Por tanto, la ciencia abierta nos está invitando a que, finalizado el proceso de formación postdoctoral, se socialicen esos resultados en diferentes plataformas con diferentes niveles de accesibilidad que llegue a todos. Sobre todo, la red servirá de plataforma para este importante propósito. Se basa en los principios de inclusión, imparcialidad, equidad y distribución de la información. Dígase que nuestra plataforma de publicaciones científicas, nuestro ecosistema o sistema, posee revistas internacionales y el sello editorial Nova Educare. Sobre todo en Nova Educare, todos los libros son a libre descarga Creative Commons 4.0. Allí se ven los principios de la ciencia abierta. Y esta instancia busca una forma de realizar la investigación para que quien participa y cómo la valora. Bueno, el que participa, que tenga esa visión de que es, como diría Martí, con todos y para el bien de todos. Pero también que valore la ciencia con más visión democrática, donde todos pueden participar, pero que tenga esos principios de rigor, responsabilidad y reproducibilidad. Quiero que se queden con esta importante herramienta que intencionalmente está en idioma inglés y es la taxonomía o la distribución de clasificación de la ciencia abierta. Fíjense cómo transita este importante proceso por varios momentos que son parte de considerar a la ciencia abierta un movimiento necesario en pro de socializar la ciencia que hacemos en los países en vías de desarrollo. Y hay tipos de ciencia abierta. Hace unos minutos teníamos un debate que decíamos que hay grandes emporios de la información, la comunicación y la ciencia que se abrogan el derecho de dejar o no acceder a determinados artículos, libros y documentos. ¿Por qué sucede esto? Simple y llanamente porque está la ciencia abierta, que es por la ruta verde y por la ruta dorada. Y allí se establece el principio de que hay algunos materiales los cuales yo puedo donar o ceder el acceso completo o el acceso es pago. Ese es uno de los elementos que ha distorsionado un poco si es ciencia tan abierta o no. Pero así funciona en estos emporios. Estoy hablando de la Web of Science, del Elsevier, de Scopus y de Clarivate, que son los emporios y las formas de socializar ese tipo de comunicación científica. Pero en la taxonomía, ahí pueden encontrar cómo están todos los elementos de las revistas, del Big Data, del manejo del gobierno de los datos, de la reproducibilidad de los estudios, de la forma de concebir la ciencia abierta a partir de diferentes guías y de instrumentos de investigación. Ahí vienen entonces las métricas, los análisis bibliométricos, las fundaciones, las pólizas, en fin. Todo esto es parte de un entramado internacional que tipifica el movimiento y que permite declarar en qué lugar de esta taxonomía nos ubicamos nosotros con el postdoctorado y con las investigaciones individuales y grupales que se van a derivar del mismo dentro del movimiento de ciencia abierta. Y allí queda la primera actividad. Ustedes tienen que estudiar esta taxonomía y a partir de ello definir cuál es el lugar en que se ubica
su investigación en la taxonomía de ciencia abierta. Y aquí dejo el primer momento para el intercambio, para poder escuchar lo que ustedes conocen hasta el momento, lo que han escuchado, si les es de interés y qué aporta ello para el proceso postdoctoral. Adelante. Bueno, buenas tardes. Saludos para todos los presentes. Buenas tardes, saludos para todos los presentes. En lo personal, estoy muy entusiasmado con este curso postdoctoral y pienso que esta primera actividad ya de rigor académico que nos convita a buscar el lugar, estableció el doctor Vitri, tienen nuestra perspectiva en la taxonomía de la ciencia, para mí resulta interesante. No me había puesto a meditar al respecto. Así que será una tarea que realizaré con agrado porque estoy seguro que incorporaré nuevos horizontes en el saber científico y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Adelante, doctor Ariñez. Gracias, doctor. Mil disculpas, estoy ahorita con unos cortes digamos, de audio. ¿Había alguna pregunta? Si me la puede repetir, por favor. Sí, comentábamos que qué importancia tiene hacer el estudio de análisis de esta taxonomía para conocer cómo ubicar los productos derivados de la formación postdoctoral en cada uno de estos elementos. O sea, ya concebir que lo que vamos a estar produciendo tiene que estar insertado en el movimiento de la ciencia abierta. Ya no estamos en un proceso de formación doctoral o de otro tipo, un diplomado, dígase, una forma de superación de otro tipo, que esté alejado de esta taxonomía, porque el programa de postdoctorado exige que tengamos insertado dentro de esta estructura, que es un movimiento internacional, las propuestas que vamos a hacer. Así es, justamente la idea misma tiene que ver con no solo la taxonomía, sino el sentido de la taxonomía en los niveles universitarios y en general en los niveles postdoctorales, porque muchas veces, por dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con la calidad, con el sentido de calidad general y compleja que tienen los procesos, por ejemplo, de acreditación, de los que yo formo parte, y exigen cada vez más líneas claras ligadas a la ciencia abierta sobre temas que la universidad tenga que enfatizar o enriquecer. Y por otro lado, el sentido también de que los investigadores tengan un lenguaje común que atraviese pues no solo la taxonomía, sino los sentidos mismos de investigación en áreas específicas a la profesión, en áreas específicas a la academia y en áreas específicas a la parte de extensión universitaria. Por eso la parte de la taxonomía nos sirve para recobrar el sentido de la complejidad, pero también de la especificidad. Entonces, en el sentido de la calidad educativa, de la calidad de investigación y en el sentido práctico, profesional, docente o del campo de extensión universitaria. Me parece interesante lo que dice el doctor Ariñez, sobre todo por dos cuestiones importantes. Una, porque en nuestras universidades, aun cuando tenemos formación de doctorado, incluso de postdoctorado, no encontramos un elemento de implicación e impulso hacia tener en cuenta estos elementos de la ciencia abierta y la taxonomía a la hora de hacer las producciones científicas. Entonces estamos atemperados a un tiempo, pero descontextualizados de lo que realmente necesita este tipo de estudio. Doctora Milagro, ¿usted quería anotar algo en este sentido? Bien, buenas tardes. Saludos cordiales, un gusto compartir con ustedes en la oportunidad de pensar en los estudios postdoctorales que no están a puerta cerrada, porque es un sentido de justicia que comienza colocando el conocimiento al alcance de todos.
Esto no siempre pasaba así, ¿no? Habíamos entendido que hacer ciencia era como un misterio, y en ese misterio nos perdíamos mucho toda la sustancia que se va produciendo en la dialéctica y en la dialógica también del contacto con el otro. Entonces, que los estudios postdoctorales estén como la ciencia abierta al alcance de todos, nos habla de un sentido de justicia que debemos aprovechar para crecer todos con ellos. Siempre estar muy pendiente a aquella frase de la filosofía antigua, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. En ese sentido, voy pensando en cómo crecer en una formación constante, pero con el otro, tal cual la máxima freiriana, ¿no? Y estoy muy feliz que así se vaya a dar. Muchas gracias por los comentarios y bienvenida siempre la doctora Milagro Elena Rodríguez, quien es catedrática de nuestra planta postdoctoral y nos acompaña con mucho beneplácito. Muchos intercambios por privado interno que tenemos en pro de la calidad de este programa. Dalmis de la Rosa solicita la palabra y de ahí continuamos con la presentación. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Es con mucho gusto y con mucho placer que me incorporo a este maravilloso elenco de profesores en Unión para la Formación Postdoctoral. Desde aquí, desde Angola, la doctora Dalmis comunica que yo soy una experiencia también viva sobre la formación de la investigación abierta, porque en el curso de mi formación doctoral yo realicé un tema, soy cubana, pero realicé un tema de Angola y utilicé varios conocimientos de varios países para poder fundamentar mi investigación, y considero que la investigación abierta es muy importante porque nos permite alcanzar conocimientos para poder ampliar nuestro objeto de investigación, y pienso que es una realidad y es necesaria, porque además de ser doctora en ciencias pedagógicas, soy ingeniera civil, y los dos objetos de investigación, hoy existe mucha actualización de todas las materias y de todos los conocimientos. Por esto, pienso que sí, para la formación postdoctoral es muy válido esta nueva forma de investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, estimada. Bueno, al otro lado del Atlántico tenemos conectividad con varios colegas que se han inscrito desde Angola, interesados en nuestro programa. Y hay algo en lo que dice Dalmis que me parece que hay que hacer mucho énfasis. Con la ciencia abierta también se comparten no solamente ideas, metodologías y tecnologías, sino también recursos que harán más sólida y más alcanzable las metas de la investigación que hoy estamos realmente queriendo desarrollar. Estamos hablando de investigación a otro nivel y solo lo podemos hacer en la desventaja que tienen nuestros países si a través de las redes de colaboración y cooperación establecemos alianzas estratégicas que nos permitan alcanzar ese estadio cualitativamente superior. De otra manera, será muy difícil alcanzar esta meta. Con esas intervenciones transitamos por esta presentación y me voy a permitir entonces evaluar elementos que tienen que ver con la ciencia abierta, pero en su relación con el acceso abierto, que aunque muchas personas creen que es lo mismo, no lo es, y vamos a hacer la distinción de lo que existe entre una y otra. El acceso abierto ha venido a ser un importante elemento que promueve el acceder de manera libre y gratuita a la literatura científica. Entonces,
Si estamos hablando de una ciencia abierta por una ruta dorada que requiere de un pago de cuantía por ser miembro de determinado grupo de élite que amenaza la ciencia y la información en Web of Science o en Scopus, ya entonces no sería de acceso abierto. Es ciencia abierta hasta un límite, pero no tiene un acceso abierto. Por tanto, es la búsqueda de fomentar la libre disponibilidad en Internet de esa literatura científica, permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, inclusive la distribución y cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo, inclusive idiomática. Es allí donde entonces tenemos que comenzar a repensar dónde queremos publicar. Porque si la visibilidad de mi investigación está en cuartil 1, pero en una base de datos o en un espacio, en un servidor o web que no tiene completo acceso abierto, realmente está en el cuartil 1, pero no tiene visibilidad para los países de la región o para aquella persona que no tiene un poder adquisitivo para poder disponer de la información científica como resultado de mi investigación. Y allí hay otro punto importante de reflexión. El acceso abierto promueve la eficiencia de la investigación y la innovación, el amplio uso de la información disponible con transparencia, excepto de pagos, que tenga nuevos métodos y nuevas búsquedas para el conocimiento, sobre todo que sea de un acceso rápido y de alta visibilidad, buscando en muchas ocasiones que exista colaboración y networking. Aquí nuevamente insta tanto la ciencia abierta como el acceso abierto a las redes de cooperación y colaboración, como es el caso de esta red académica. El autor tiene completo dominio de los derechos de su obra y hay importantes búsquedas de buenas prácticas que permitan a todos y a todas acceder a esa información científica. Por tanto, la ciencia abierta y el acceso abierto no son lo mismo. El segundo es una importante dimensión constitutiva de la primera y lo fundamenta y lo alimenta. Por tanto, puede declararse que existe una relación de complementariedad, ya que la ciencia abierta aportará posibilidad de perpetuidad del acceso abierto. Hoy la importancia de la permanencia en la Internet está sobre la base de los marcadores persistentes, como es el caso del DOI, del Handle y otros que se están creando, puesto que los primeros requieren pago y los otros como alternativa no, pero sí permiten que esté completamente visible en todo momento la información científica. Fíjense cómo un elemento se enlaza con el otro, desde el movimiento de ciencia abierta al acceso abierto a los recursos tecnológicos, y esta visión nos va dando una mejor claridad de cómo se mueve hoy el mundo de la ciencia. Para el debate en este primer tema, ya transitando casi la primera media hora, ¿cómo lograr que nuestra investigación postdoctoral cumpla con los principios de la ciencia y el acceso abierto? ¿Y qué importancia tiene dar el salto cualitativamente superior hacia investigaciones que consideren como elemento esencial la ciencia y el acceso abierto? Abrimos el debate y estas preguntas le quedan como elemento para introducir dentro de las esencias de sus exámenes de admisión. Doctor Guillermo Calixto. Bueno, reiterada buenas tardes. Siguen las preguntas que mueven al pensamiento. Yo, de acuerdo a las ideas que se han esbozado, me parece que la investigación que hagamos desde estas exigencias postdoctorales tiene que tener una novedad que se distinga de la tradición. O sea, una novedad que esté en los límites de una epistemología de orden superior, que sea transdisciplinar, que tenga un alcance holístico y que sea diversa, o sea, que sea llamativa para todos los sectores, de acuerdo a los requisitos y la exigencia que antes se expusieron de inclusividad y de la búsqueda de la identidad en la universalidad de la ciencia. Y de ahí vendrá la trascendencia del salto que se dé, porque si se hace una investigación
en un nivel disciplinar, en un nivel que no sobrepase las exigencias de la tradición, entonces no será llamativa ni será ni va a propender a la atención de los demás. Me parece que esas son las ideas en este primer acercamiento de esta interesante incursión en este postdoctorado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Guillermo, muchas gracias a usted. Es precisamente hacia ahí queremos dirigir los esfuerzos. No estamos hablando ya de una investigación disciplinar, ya hay que trascender hacia lo transdisciplinar, lo complejo y lo transcomplejo. En esa dinámica, desde el punto de vista epistemológico y metodológico, deben moverse todas las investigaciones que ustedes van a desarrollar en este postdoctorado. Y en esa misma lógica, cada uno de los catedráticos van a ir impulsando y moviendo el pensamiento, como dice el doctor Guillermo Calixto, mover el pensamiento en función de crear algo nuevo. Otra intervención. Doctor Rodolfo Abencerraje, bienvenido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto compartir pues este tiempo con ustedes. Y complementando lo que comentaba el doctor Calixto, es algo bien importante porque pues sí tiene que tener un impacto positivo, no solamente en la sociedad, sino que en la investigación educativa. Y pues tienen razón porque al final, bueno, yo doy clases en nivel primaria, secundaria y universidad. Y actualmente, pues los alumnos universitarios le tienen miedo a la ciencia, creen que es algo desconocido y parte de lo que estamos haciendo al formar profesionales es precisamente eso, ¿verdad? Involucrarlos en esta parte y que pues en este sentido tenga también un impacto positivo. Y ahorita pues estoy viendo y tomando nota de puntos que honestamente desconocía y que me dejan la duda de poder seguir investigando para que el tema que vaya a seleccionar pues tenga un impacto positivo. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto que sí, un abrazo hasta la Universidad José Martí de Latinoamérica, extensivo a todo el Consejo Universitario. La selección del tema será uno de los elementos más importantes, por eso hemos dedicado este módulo completamente a introducir las herramientas, la lógica y la metodología en la cual debe inscribirse el tema para su coherencia con el programa. De lo contrario, hubiéramos ya iniciado con materias de cada uno de los programas y sería mucho más engorroso alinear el pensamiento crítico y buscando revelar las esencias de lo que ustedes van a conformar en cada una de sus investigaciones. Doy el saludo y la bienvenida a los colegas de la Universidad de Guantánamo que están prácticamente en pleno en esta actividad. La doctora Inalvis Mengano Osorio, la directora del Centro de Estudios de Educación de esta institución, quienes son parte de los garantes de nuestros programas de postdoctorado, se encuentran acá. Bueno, otra intervención y transitamos al próximo tema. Cerramos conciencia y acceso abierto, escuchando otra de las alocuciones que pueda evaluar la doctora Isis Domínguez desde la Universidad de Guantánamo. Adelante. El micrófono, doctora. A todos, decía que es un placer estar compartiendo nuevamente en este espacio. Y bueno, con respecto a la interrogante que se plantea, creo que los estudios postdoctorales, además de la novedad y la transdisciplinariedad, es muy importante que tengan en cuenta la aplicabilidad que debe tener la propuesta al contexto contemporáneo en que se desarrollan los procesos educativos en cada región. Es decir, la propuesta debe concebir no solo el contexto en que se desarrolla nuestro país, sino también que pueda ser aplicable en cada una de las regiones a partir también de las características comunes que tenemos en este sentido. Creo que eso también sería muy importante tenerlo en cuenta en nuestras propuestas de estudios postdoctorales. Completamente de acuerdo. Nosotros hemos estado valorando en todos los espacios que
Si la ciencia abierta está declarando la reproducibilidad del conocimiento científico e investigativo, entonces el carácter de universalidad que debe tener es una correlación en torno a los elementos distintivos que existen en la región y a nivel del mundo, porque si no estamos haciendo ciencia o pseudociencia en este caso para un ecosistema académico o investigativo o educativo particular. Eso no es trigo provechoso para lo que queremos hacer, y máxime en los programas de postdoctorado. Agradezco a la doctora Isis por hacer esta acotación tan importante en el proceso en el que nos encontramos. Bueno, si es todo por el momento, cerramos la primera media hora. Ya les queda a ustedes estudiar la taxonomía en profundidad para con ello poder establecer qué importancia tiene ubicar su investigación postdoctoral, que apenas inicia, está en ciernes. Cada una de sus investigaciones va a tener que ser dinamizada, transformada, o por el contrario, buscar otro tema de investigación que dé trigo para la transdisciplinariedad, la ciencia y el acceso abierto, y por tanto replantearse estas dos últimas preguntas que fueron parte del debate de cierre de esta primera media hora. Entonces, con la dispensa de ustedes, con licencia, paso al otro tema que, si bien pudieron revelar, nos vamos a dirigir a la cuestión de la sistematización teórico y metodológica de nuevo tipo que CESPE está aportando en el último periodo, y que va a dar muestras de cómo esta herramienta es tan necesaria, ha sido tan vilipendiada y dejada de lado en las investigaciones, sobre todo de corte pedagógico y educativo, porque algunos hablan de sistematización, otros hablan de sistematización teórica, otros hablan de sistematización metodológica, pero ¿cuál es? ¿Y es lo mismo o no? Vamos a esclarecer un poco estas cuestiones. No sé si alguno tuvo la posibilidad de participar con nosotros en el 9º Congreso. Se ha podido establecer un tema relacionado con este importante proceso, y que es un resultado que va a ser prontamente publicado en una de las revistas de alcance internacional. Me permito entonces pasar a compartir pantalla para que ustedes puedan disfrutar de esta presentación. Me confirman cuando tengamos visión de la pantalla e iniciamos. Muy bien. Hacia una sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo. Eso puede un poco que saltar la suspicacia. Bueno, tanto se ha hablado de sistematización, ahora, ¿qué nos trae CESPE de nuevo y qué va a permitir trascender lo que hasta el momento se ha trabajado de sistematización teórico-metodológica? Y como buen pedagogo crítico, y como siempre nos insta el doctor Guillermo Calixto al diálogo, vamos a comenzar por el debate. Vamos a invertir esta pirámide. ¿Qué conocen ustedes de qué es sistematización teórico y metodológica, y por qué estamos abordando acá el tema de que es una sistematización de nuevo tipo? ¿Cuál es ese aspecto distintivo que queremos aportar? Lo van a ver a continuación. Pero primero vamos a escucharles a ustedes. Adelante, doctor. Bueno, me parece que, de acuerdo a la lógica de los elementos precedentes, una sistematización de nuevo tipo tiene que ser consecuente con la intención, con la concreción de un postdoctorado que se mueva en niveles transdisciplinares, transcomplejos, holísticos, diversos. Por lo consiguiente, el sistema de relaciones que se vayan a establecer para la búsqueda de los nodos conceptuales tiene que ser multidimensional, multirelacional, multitemático, en fin, tiene que ser de una consideración de multiplicidad plural y heterogénea. Es como yo lo percibo, porque si vamos a la sistematización desde lo disciplinar analítico lineal, no se va a producir el salto
a un eslabón superior y sería, en ocasiones, yo he llegado a la conclusión de que haríamos una reproducción de lo precedente. Y aquí de lo que se trata es de alcanzar un nivel de proyección y de creación que rebase lo precedente, que no significa ignorar lo precedente. Son, a mi modo de ver, dos saltos dentro del pensamiento científico que se diferencian. Muchas gracias. Guillermo, no se nos vaya de ahí, porque eso me permite hacer una acotación importante. Entonces usted lo que quiere decir que esta sistematización teórico-metodológica, fíjense que es un elemento enlazado, lo teórico-metodológico, no lo teórico y lo metodológico. No hay una ruptura analítica de esos dos procesos. Usted lo que me quiere decir que esta propuesta que trae CESPE, que por supuesto va a ser en alguna medida novedosa para la mayoría, propende a la epistemología de segundo orden. Exactamente. Si la sistematización es teórico-metodológica, se está produciendo la búsqueda de una logicidad histórico-conceptual que tiene que ser de perspectiva múltiple, y al ser de perspectiva múltiple también incorpora la inexactitud que tiene todo conocimiento y la transición constante a lo ignoto. Porque en una de las deficiencias, bueno, no sé si, bueno, no vamos a utilizar la palabra deficiencia, una de las limitaciones de la racionalidad clásica es su efecto reductivo, es el quedarse en la autoconceptualización, excluyendo las otras apreciaciones. Y si esta sistematización vuelve a repetir esa historia conceptual, bueno, no incorpora la lógica metodológica de nuevo tipo que está interrelacionada, no digo implícita, está interrelacionada con una lógica metodológica que tiene que obligatoriamente dar el salto a una perspectiva transmetódica. Ya yo no diría multimetódica. En una etapa de mi formación llegué a creer que los multimétodos resolvían el salto. El multimétodo me deja en una relación multidisciplinar. Por lo consiguiente tengo que ir a una multirelación transdisciplinar. Entonces estaría pensando en una sistematización teórica, transepistémica, que al ser metodológica es transepistémica, transmetódica, que considera, diría ahora, la mediación de lo complejo en una perspectiva también de transcomplejidad, que tiene que dar una mirada holística, plural y diversa. Y allí vamos a establecer una complementariedad epistemológica y metodológica. Y para dar el salto realmente de esta herramienta que queremos presentar, está sustentada además en procesos de mediación con inteligencias artificiales. Fíjense ustedes cómo CESPE ha podido arribar a la propuesta de una herramienta de sistematización teórico y metodológica atemperada a la realidad de nuestros tiempos y en la investigación que hoy queremos desarrollar. Bueno, el doctor Alexis Sosí Iglesias se une con nosotros desde la Universidad de Guantánamo. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes, doctor Biltre, a todos los colegas. Realmente en el 9º Congreso tuvimos la oportunidad de escucharlo a usted precisamente en la conferencia que dio sobre la matriz de evaluación del estado del arte, y ahí precisamente aclarábamos que la sistematización no es lo mismo que el estado del arte, aunque una dependa deviene de la otra. Y realmente tuve la oportunidad de profundizar en el estudio de este tema, y la nueva concepción que aporta CESPE sobre esa sistematización es precisamente armonizar lo teórico con lo metodológico para que conlleve a un buen estado de arte. Pero bueno, CESPE profundiza en que para la sistematización no solamente tenemos que ir a los datos tradicionales que anteriormente se reunían, sino que también ya hay que adentrarse en de esa sistematización en otros datos, como es la base de datos donde se publican, si es de ciencia abierta, o sea, si tiene acceso abierto también, como ya veníamos hablando, o sea, todos los temas que usted ha venido mencionando guardan una gran relación, concatenan uno con otro. Creo que hay que verlo como un todo holístico integrado para poder llegar al objetivo deseado. Magnífica intervención, doctor Bill.
Gracias, doctor Alexis. Nos vemos en noviembre en el evento de taller de gestión de proyectos internacionales. Y como dice el doctor Socias Iglesias, precisamente se trata de un conglomerado relacional y complementario de herramientas que le permitan hacer un buen examen de admisión. Y vuelvo con la palabra y el doctor Guillermo está aquí temblando cada vez que escucha la palabra examen. No se preocupen, no es nada para llegar al estrés, es para que disfruten el viaje académico, pero con las herramientas necesarias. ¿Alguien más que desee intervenir? Y arrancamos con la presentación. Bienvenida, doctora Idania Núñez Lao, desde la Universidad de Guantánamo. Un beneplácito tenerle en sala con nosotros. Bueno, vamos a compartir 3 premisas para el inicio de estos aprendizajes de la herramienta que apenas inicia su socialización, la sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo. Primero es que tenemos que estar conscientes que el aprendizaje es un proceso a lo largo de toda la vida. Yo escuchaba a un neurofisiólogo recientemente decir que se aprende inclusive a morir, porque es un hecho el cual usted no ha vivenciado. Todo se aprende y todo se enseña. Cuando llegamos al doctorado en ciencias pensamos que ya hemos llegado a la cúspide del conocimiento, pero el conocimiento es infinito. Y como dice el doctor Guillermo Calito, siempre hay que transitar a lo ignoto. Nosotros damos propuestas, no esquemas. Somos buenos pedagogos críticos, movemos el pensamiento y damos algunas alternativas. Ustedes deciden si las asumen o no. Pero lo que sí tenemos validado que estas propuestas le permitirán transitar de manera más válida el proceso del postdoctorado. Y son aportes, todos del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. El aprendizaje a lo largo de toda la vida. Quédense con lo que decía el gran Sócrates, solo sé que no sé nada. Nunca se es demasiado apto, grande, sabio, profesional o competente. Todos aprendemos de todos. Las propuestas son válidas, no vamos a dar esquemas, porque si no estaríamos cayendo en la educación bancaria, que tanto criticó el prócer de esta brillante y tan necesaria academia que está formando el Centro Latinoamericano. Estamos en contra de la educación bancaria, buscamos el diálogo, la reflexión, y siempre nos gusta dejar más preguntas e inquietudes que respuestas. Por ello, las pautas metodológicas, las alternativas y los enfoques que le vamos a compartir quedan en manos de ustedes. ¿Qué es la sistematización? Los primeros elementos para el análisis. ¿Es un proceso? ¿Es un método? ¿Es un procedimiento o es un tipo de investigación? ¿Qué características tiene la sistematización teórico-metodológica? ¿Qué pasos o etapas tiene una correcta sistematización? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué aportes da al proceso de construcción de un marco teórico y una nueva teoría? ¿Y qué ajustes podemos hacer utilizando el Google o el ChatGPT ya para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial en un proceso de sistematización teórico y metodológica? Todo esto lo vamos a responder en apenas 30 minutos, que es lo que corresponde para este tema tan importante que servirá para ustedes. Explicar mediante el debate, el intercambio, la reflexión crítica, los fundamentos de la sistematización teórica y metodológica como proceso, método y tipo de investigación educativa. Al presentar y plantear algunas alternativas es la finalidad de este curso que forma parte de la nivelación del postdoctorado. Aquí algunas referencias bibliográficas que las compartiremos en el grupo para que ustedes puedan profundizar en el contenido que vamos a abordar a continuación. Bueno, ¿qué es la sistematización? ¿Es un método? ¿Es un proceso? ¿Es un procedimiento? ¿Es un tipo de investigación? ¿Qué me pudieran decir ustedes que están al otro lado de la pantalla para validar esta pregunta tan interesante? Les escucho. Autores hizo así, como diciendo, vaya, doctora Isis. Adelante, doctor Guillermo, y luego el doctor Ariñez. Y Dalmis. Yo creo que la sistematización es todo a la vez y cada una de ellas independiente, en una multirrelación que alcance combinaciones y complementaciones
que admitan la inexactitud en nuevos niveles de saberes que siempre serán ignotos. Antes de dar consideraciones, pasamos al doctor Ariñez. Gracias. Justamente al preguntarse qué es sistematización, también hablamos desde dónde y hacia dónde, ¿verdad? Cuando decimos desde dónde, creo que estamos respondiendo la capacidad de las personas, de los investigadores, del conglomerado incluso universitario, de ser capaz de agrupar cierto tipo de información magna sobre una temática particular, pero a la vez tiene esa posibilidad de crear un formato, digamos, fácil de entender una complejidad y una relación muy compleja con los fenómenos. Entonces, el que sistematiza hacia dónde tiene que ver también los motivos de la sistematización per se. Y creo que es todo lo que dice, es un proceso, a veces se vuelve un método o a veces se vuelve un procedimiento, dependiendo desde el quién lo hace, y el quién lo hace es el investigador generalmente. Entonces, creo que el resignificar la sistematización también implica preguntarnos cómo entendemos el mundo desde nuestra propia perspectiva y desde la perspectiva del común, del sentido común. Muchas gracias, doctor Ariñez. Dalmis. Sí, buenas tardes nuevamente. Bueno, para mí la sistematización es un proceso donde principalmente por dentro de él, por supuesto, tiene varias dimensiones, y dentro de las dimensiones, tiene componentes, tiene enfoque, tiene métodos, tiene procedimientos, para al final alcanzar un resultado. Y este resultado, por supuesto, va a estar en función de la investigación, de la problemática de la investigación que se quiere alcanzar. También pienso de que la sistematización relacionada ya a lo teórico metodológico que se preguntaba en el momento anterior, es porque dentro de la sistematización, como ya falaba, existen varias dimensiones, ¿no? Desde mi punto de vista, y algunos componentes. Como está relacionado al objeto de la investigación, hay partes desde el punto de vista teórico que precisamos buscar un sinnúmero de fuentes bibliográficas que nos serán los referentes necesarios para alcanzar los resultados de nuestra investigación. Pero además, lo metodológico es ya el camino que necesitamos utilizar para que vienen siendo los métodos y los procedimientos que por dentro pueden tener en su interior algoritmos que se relaciona hoy mucho con la inteligencia artificial, y al final podemos alcanzar nuestros resultados. Por supuesto, estas fuentes, relacionándola con la ciencia abierta y el acceso abierto, cuando llegamos al marco teórico, precisamos de tener sitios y locales de ciencias reconocidas que nos permitan que las fuentes bibliográficas que vamos a utilizar en nuestra investigación sean reconocidas, para que la novedad que vamos a traer, el aporte que se va a traer en esta investigación desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, tenga aquella relevancia significativa para el resultado de nuestra investigación. Yo lo veo así. Por supuesto, en la sistematización, para mí el método que más se ve, el método de sistemas, que está compuesto por los sistemas que relacionan, es decir, los componentes, los subcomponentes, los enfoques y, por supuesto, los resultados que queremos alcanzar dentro, los métodos y los procedimientos, disculpen,
para alcanzar los resultados de la investigación. Yo lo veo así de esa mi humilde opinión. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Y pasamos al doctor Rodolfo. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo comparto la opinión de los colegas y voy a ser muy breve. Creo que la sistematización teórica puede considerarse un método de investigación que integra diferentes herramientas para complementar o construir el conocimiento, y por otro lado la metodología teórica puede ser un método que permite pues describir las relaciones en un objeto de investigación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vemos como un elemento común que concatena cada una de las exposiciones que es necesario definir el qué, el para qué, el quién y hacia dónde va el proceso de sistematización. Pero nos va quedando la laguna de si realmente es o no es todo eso, o es solamente un proceso, o es un método. Y lo que sucede es que a nivel internacional se ha manejado el tema precisamente con una atomización y fragmentación desde el punto de vista metodológico que no ha permitido integrar el proceso de sistematización teórico y metodológico como un todo. Y hacia allí van los esfuerzos de CESPE. Vamos a la presentación y al final ustedes van a asumir sus propias posturas teóricos y metodológicas, las cuales vamos a respetar completamente. Pero repetimos, esta es una alternativa que queremos poner a vuestra disposición. La sistematización comienza como un elemento de reconocimiento en la ciencia, sobre todo en las ciencias sociales, en los años 50 del siglo XX. Y el Instituto de Servicio Social de América Latina lo retoma, porque las ciencias sociales para esa época todavía padecía de el ser mirada como una ciencia menor o un grupo área del conocimiento menor que hasta no era considerada ciencia, no en el caso así de las ciencias exactas o naturales. En ese momento llegó un grupo de investigadores que necesitaba sistematizar, recuperar, ordenar y precisar la clasificación de importante información científica para reivindicar el carácter científico de las ciencias sociales. Así comenzó toda esta historia, pero evolucionó en América Latina en los años 70 con diferentes organizaciones, sobre todo en el ámbito de la educación popular. Y aquí hago el primer alto. Estamos reivindicando desde el centro latinoamericano una de sus esencias, que son las pedagogías emergentes latinoamericanas, para utilizar la herramienta de la sistematización teórico-metodológica hacia un nuevo estadio cualitativamente superior. Por eso se dice que es de nuevo tipo. Nos compete, nos toca muy de cerca, porque la educación popular en los años 70 buscó elementos de la sistematización y de la teoría fundamentada, además, no sé si el doctor Guillermo Calixto coincide conmigo, para poder validar la práctica que se hacía con una diferenciación de la educación tradicional. Entonces, estas organizaciones interesadas en las propuestas educativas, de las cuales prácticamente queda muy poco, y las nuevas que emergen, como el caso de CESPE, se interesan en esta temática en particular. Voy a mencionar algunos casos, hay mucha más bibliografía en la internet a la que ustedes pueden acceder, pero autores venezolanos como Abadí y Pérez Maza, sobre todo Pérez Maza, muy conocida en el ámbito de la sistematización. La doctora Milagros está en sala, si conoce del tema sabe que estoy hablando de una de las autoras que ha trabajado mucho la sistematización, sobre todo teórica, y la sistematización de experiencias, como el caso de los colombianos Restrepo Soto y Jara, que han trabajado el tema de la sistematización de experiencias. En el caso de Cuba particularmente, tenemos a Dine Fernández, a Valledor Cortina, a Llanes, a Mena, Ramos, Alba, Leonard y otros. Y este caso del artículo de Leonard, donde está el doctor Piclín además, es uno de los referentes más cercanos y los cuales ustedes tienen allí en su propia alma mater. Hablo para los doctores que son de la Universidad de Guantánamo, allá en el oriente, bien oriente cubano, la tierra del Guaso, la tierra por donde nace el sol. Esto nos da la medida de que la sistematización ha sido trabajada a nivel internacional de manera constante y sistemática. No obstante, persiste la laguna que ustedes pudieron visibilizar en el momento de sus intervenciones iniciales. Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
Fíjense los rasgos que tiene la sistematización. Sistematización, no estoy hablando de sistematización ni teórica ni metodológica aún. La sistematización es un proceso ordenado de construcción de nuevos conocimientos que propende a generarlos. Es un método de investigación que no puede prescindir de un itinerario que parte del análisis crítico de lo aportado hasta el momento hacia nuevos elementos de aportación. Es un resultado del análisis que se realiza de manera abierta y flexible en la valoración de varios puntos de vista, enfoques y tendencias para asumir una propuesta propia, y es el núcleo metodológico y teórico de la investigación, acción participativa, donde refiere un carácter participativo, interactivo y permanente de intercambio entre los contenidos de estudio. Fíjense que dentro de los rasgos se está diciendo que la sistematización es todo lo que anteriormente habíamos valorado. Hasta ahí coincidimos. Ahora bien, para que sea una sistematización teórico y metodológica, o sea, integrada, armonizada y de nuevo tipo, debemos buscar una visión holística. Y esa visión holística nos va a declarar que es tanto proceso como método y procedimiento, resultado partiendo de un enfoque investigativo, pero no es una condición sine qua non que sea ese solo el enfoque investigativo que puede utilizar la sistematización teórica y metodológica. ¿Qué significa esto? Que la visión holística va a permitir armonizar los dos grandes componentes de la sistematización, tanto lo teórico como lo metodológico. ¿Cómo lo logramos? He ahí el elemento clave de esta exposición. Dentro de las teorías, ¿qué vamos a buscar? La metodología para develar las fuentes teóricas que nos permiten alcanzar el nuevo conocimiento. ¿Cuáles son esos referentes, autores, enfoques y teorías que tienen que ver con mi objeto de estudio? Y dentro de la metodología, la esencia misma del proceso de sistematización. Por tanto, en una investigación realizamos sistematización teórica o implicamos la sistematización metodológica. ¿Quién prima de las dos y por qué? Abrimos nuevamente el debate. Socias, adelante. No hay acceso a ninguna información. ¿Me escucha, doctor? Pues bien, creo que en las sistematizaciones de las cuales usted ha estado refiriendo, últimamente está primando la sistematización teórica. La metodológica causa un poco más de dificultad en los investigadores con los cuales he interactuado, y en mi propia experiencia también pudiera decirse. Gracias, doctor. Adelante, bueno, las damas primero, Dalmis, y luego el doctor Guillermo. Sí, buenas tardes, doctor. Para mí, las dos, yo la utilizaría en mi investigación, en mis estudios. ¿El por qué? Porque ya lo reflejó anteriormente, por ejemplo, la sistematización teórica, él viene ya procurando todas las fuentes de investigación, los libros, las tesis de doctorado, los artículos, que me permiten en un sitio que tenga relevancia científica, ¿no? Reconocimiento a nivel internacional en todos los países de manera general sobre un objeto de estudio, y después yo preciso esta misma información, es todo llevarlo a un modelo, y en este modelo tiene que tener alguna información, por ejemplo, ¿cómo es que lo voy a enfocar? ¿Cómo es que voy a aplicar? ¿Cuál método voy a aplicar? ¿Cuál procedimiento voy a aplicar según aquellos ya conocimientos que yo tengo, que obtuve dentro de mis bibliografías, de mis fuentes, para entonces yo dar una respuesta a mis resultados, para yo tener un resultado científico? Yo necesito también decir, bueno, ¿cuál procedimiento yo voy a utilizar? ¿Cuál algoritmo yo voy a utilizar? Y al final yo voy a tener un resultado. Por supuesto, todo, como explicaba el conferencista, el doctor conferencista, quiere decir de que yo debo de saber
¿Cuál es el enfoque? Que también explicó anteriormente. Que la sistematización ya faló que es un método, y este método, por supuesto, está compuesto por sistemas, y lo voy relacionando uno con lo otro sobre mi objeto de investigación, para yo al final tener un resultado. Entonces, después que yo tengo este resultado, yo puedo decir pronto cuál es el aporte que yo di en mi investigación, cuál es la novedad. Y voy en la fuente y estoy buscando también traer una actualidad desde el punto de vista científico de mi investigación. Por tanto, yo no veo criterio particular, utilizaría las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo. Bueno, yo, siendo consecuente con la respuesta que he brindado con anterioridad, yo diría que la sistematización, y ya dije que son todo y a la vez elementos independientes, porque la perspectiva holística no desconoce la composición de las partes. Tiene que, para dar el salto a la primera pregunta que se hizo, y que yo respondí que tenía que tener un alcance transdisciplinar, complejo, holístico, diverso, tenemos que ver a la realidad no desde la racionalidad clásica. Si vamos a ver la realidad desde del racionalismo clásico, es disciplinar, analítico y lineal, reproducimos en la situación problemática esa disciplinariedad y esa linealidad. Y generalmente los objetos de estudio que se seleccionan y que seleccionamos, me incluyo, son disciplinares. Al ser disciplinares, ya nos estamos encerrando a la sistematización teórico-metodológica en la disciplinariedad y no en multirelaciones ni en multidimensiones. Por lo consiguiente, tengo que establecer la complejidad de esa realidad en una realidad que es tan compleja y diversa, no en un objeto, sino en un gran objeto. O sea, tiene que asumirse en el objeto de investigación lo transdisciplinar, transepistémico, trancomplejo y holístico, y por lo consiguiente el objetivo de investigación tiene que ir a esos nuevos eslabones. Entonces, la metodología no puede seguir, diría yo, en la perspectiva analítica que la hemos estado estudiando, que si esto es teórico, que si es empírico, tiene que ser la perspectiva de complementación continua de esa combinación para dar un salto transmetódico, o sea, para poder llevar la transdisciplinariedad a esa nueva perspectiva. Yo diría que hay que transformar las convocatorias de relaciones transdisciplinares que hemos hecho desde la tradicionalidad, que se quedan en la disciplinariedad, porque no movemos los demás componentes. Entonces, al introducir esa sinergia, estaríamos dando un salto a una sistematización de nuevo tipo, que tiene que ser constante y transparente desde una dialéctica múltiple y diversa, con ese núcleo de incorporación de toda esa multidimensión, multirelación que es propia de la transdisciplinariedad, perdón. O sea, ese es mi punto de vista. Si no reproducimos a lo tradicional, hay que ir a remover las relaciones establecidas para poder avanzar. Es como yo lo estoy viendo desde mi modesta investigación de la diversidad. Si yo asumo la diversidad desde lo tradicional, así el área de conocimiento específica es diversa, pero entonces no veo las interrelaciones, y cuando las veo me quedo en lo multidisciplinar. Cuando doy el salto a la transdisciplinariedad es cuando me doy cuenta que un nodo determinado, aparentemente de igual composición en su génesis, tiene diferentes manifestaciones en lugares distintos o iguales, pero no parecidas, porque hay que incorporar las particularidades del contexto en concreción donde se están manifestando. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Usted me permite entonces desmontar el primer mito, y es que la sistematización teórico-metodológica sin guión, porque no hay una relación de complementariedad hasta el momento en lo que se ha venido sistematizando de este concepto y su definición,
es vista, sí, con un enfoque de sistema, un carácter sistémico y desde el método sistémico estructural funcional. Eso está muy bien, pero no es la única perspectiva, porque la sistematización desde esta visión es un proceso teórico permanente acumulativo de producción de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad social, dice Barnechea 1998, acorde con el criterio que daba la doctora Dalmis en su respuesta. No obstante, fíjense aquí cómo Calzadilla y Ponce en el 2013, doctores de la Universidad de Holguín, hablan que la sistematización es un proceso metodológico de reflexión y producción de conocimientos, cuya base epistemológica se encuentra en la tradición hermenéutica y crítica. Por tanto, ahí ya va a lo interpretativo, a lo metódico, a la comprensión que va con un tránsito de lo general a lo particular. Dos perspectivas diferentes de un mismo proceso. Los primeros dicen que es teórico y estos dicen que es metodológico. ¿Es uno o es otro? Nos hemos signado todo el tiempo a diferenciar, separar, fragmentar tan importante proceso dentro de la investigación. El resto nos lleva, los estamos invitando a concientizar que toda investigación lleva tanto sistematización teórica como sistematización metodológica. Y aquí fíjense, empleando las herramientas tecnológicas, cómo utilizamos el descriptor entrecomillado y nos dice que no tiene resultados para ello. Solamente encuentra de manera inmediata la sistematización teórica, porque es la que prima en las investigaciones a nivel internacional. Este diagrama, que es léxico conceptual de integración, es una propuesta de Valledor Estevil en el año 2016, publicado en la revista Didascalia de la Universidad de Las Tunas. Pero él se queda en el nivel de la sistematización teórica para el campo de investigación. Va entonces nuevamente a lo tradicional y disciplinar en la búsqueda de un modelo para realizar la sistematización, y no es lo que estamos buscando. O sea, en nuestro proceso de búsqueda, indagación y sistematización de fuentes, nos hemos percatado que todos los que hasta ahora han aportado se van quedando con las mismas limitaciones. El constructo de Césped sobre sistematización teórico y metodológica, doctor Díaz Granado, que nos acompaña acá de manera presencial, es parte de un enfoque investigativo que con carácter procesual posee una connotación tanto teórico como metodológica, para con procederes particulares aportar nuevas comprensiones sobre el objeto de investigación sujeto a un estado del arte, para promover una postura teórico y metodológica que propende a nuevos conocimientos. Y ahí, por supuesto, está el contenido interno y esencial de la transdisciplina. Cuando nosotros estructurábamos las cuestiones que tienen que ver con la sistematización teórica y metodológica, nos encontramos con que lo primero que se hacía en la sistematización era buscar los metadatos. Los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son los datos de los mismos datos. Y cuando hablábamos de sistematización, al menos en la escuela de pensamiento, cuando yo me formé como doctor en ciencia, se decía que había que sistematizar fuentes y autores. ¿No es así, doctor Guillermo? Entonces, los autores de qué país son, cuáles son sus nombres y apellidos, cuál es su país y cuál es el año de publicación. Con eso habíamos resuelto una sistematización teórica. Pero hoy nos está diciendo la realidad que no es suficiente. Y por ello transitamos hacia que no solamente nos quedáramos en nombre, cantidad de autores sistematizados, el año que nos da la actualidad, el país que nos da la localidad y la ideología. Como buen epistemólogo me he encontrado tesis doctorales donde se habla desde un punto de vista de una ideología de la construcción de pedagogía emergente, cuando dentro del aporte hay una esencia conductista.
Entonces hay una dicotomía, hay una fragmentación, no hay coherencia teórico y metodológica en el aporte. Y estoy hablando de teología, de ideología desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista político. Y el tipo de texto nos da la profundidad y el tipo de contenido que estamos encontrando. ¿Por qué razón? Porque si construimos un nuevo conocimiento solo leyendo artículos, ¿qué nos está faltando? Profundidad. Si lo hacemos solamente con tesis doctorales, ¿qué nos está faltando? Sistematización que quizás tenga una monografía o un libro de cabecera. Entonces el tipo de texto nos va a dar una importante profundidad del contenido, la lengua y la cultura basado en el idioma. Y aquí muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, el doctor está hablando de su matriz de estado del arte. En alguna medida sí, pero no completamente y solamente de esa matriz, de la que vamos a hablar dentro de unos minutos, sino que la cultura siempre va a estar como elemento que va a determinar el posicionamiento del tipo de ciencia que se hace. Y la comunicación de la ciencia a nivel internacional prácticamente se hace en idioma inglés, aun cuando somos un gran número de hispanohablantes. Esto nos está diciendo que tenemos que delimitar, además de todo eso, la localización de visibilidad de las propuestas. ¿Qué es? Las bases de datos, las revistas científicas. ¿Qué aporta CESPE además de todo ello? Nuevas dimensiones de la sistematización teórico y metodológica. Una nociológica, una epistemológica y una metodológica, las cuales no existían hasta el momento. Y vamos a ver qué aporta cada una de ellas. Dentro de la nociológica, el área del conocimiento que le compete. Y eso nos va a dar el salto cualitativo de lo disciplinar a lo transdisciplinar. La epistemológica, que nos dará dentro del conocimiento hasta dónde son los aportes y a dónde llegan las limitaciones. Y la metodológica, el enfoque metodológico y los métodos implementados para ello. Les dejo en las filminas algunos elementos que me parecieron interesantes. Por ejemplo, los aportes de Pérez Massa en 2016 sobre la guía didáctica para la sistematización de experiencias, que nos dice el qué, el cómo, el dónde, el para qué se desarrolla este proceso. Y de ello solamente voy a utilizar criterios: la relevancia, la validez, la aplicabilidad, la innovación y la sostenibilidad. Porque son estos criterios los que me van a permitir adquirir cultura en mi tema de investigación. ¿Qué tan relevante es la información que estoy sistematizando? ¿Qué tan válida es para mi objeto de investigación? ¿Qué aplicabilidad tiene en mi proceso investigativo? Entonces estos criterios son indicadores a tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo estructurar un marco teórico y contribución a la teoría con esta nueva propuesta de sistematización teórico-metodológica cuando existe un mar de información? Cuando vamos a hacer una búsqueda en la internet y ponemos un descriptor, son miles o millones de resultados que nos da esa búsqueda. ¿Cómo definir lo que realmente es válido para mi investigación? Bueno, vuelvo a la herramienta. Y ya digo de paso que esta es la herramienta que deben utilizar para poder defender su posicionamiento de hasta dónde han avanzado en el tema de investigación escogido para presentar su propuesta. La nociología nos dirá si en el área del conocimiento se quedan en lo intra, inter, multi o transdisciplinar. La epistemología nos dará los aportes y las limitaciones y nos dirá si su propuesta es convergente o divergente. Y la metodología nos dirá si todo lo que están buscando en el enfoque metodológico y los métodos son solamente contextual o hay transferencia metodológica. Debe existir si ustedes van a lo transdisciplinar. Y si van a lo transdisciplinar, su investigación tiene que ser divergente. Fíjense cómo esta herramienta nos está dando la posibilidad de identificar los rasgos distintivos de una investigación postdoctoral de nuevo tipo desde una propuesta práctica, porque en esa herramienta, o sea, esa estructura de tabla, ustedes van a ir vaciando esos contenidos para tenerlos de frente. Respondemos a la pregunta de cómo definir en el mar de información lo que nos es válido. Vamos a transitar de una visión general a una visión especializada, que va a estar mediada por la cultura investigativa,
por la cultura en el objeto y campo o transobjeto de investigación y el estado del arte que adquiere el investigador en esa temática. ¿Cómo lo logramos? Primero, vamos a aplicar los criterios con la nueva dimensión nociológica, metodológica y epistemológica. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar este descriptor, que es un ejercicio práctico. Educación médica. Cuando ubicamos educación médica en el Google, nos da esa cantidad de resultados y ya está aportando que es un proceso de formación, superación profesional en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es discutible, porque cada uno asume su propia postura teórico y metodológica. Y hay que transitar de una visión general a una visión especializada. Entonces, ¿qué hacemos? El descriptor le aportamos comillas. ¿Qué significa? ¿Cómo entiende la herramienta estas comillas? Que busque eso y solo eso, que no busque resultados relacionados. Y esto puede parecer algo muy común, sé que ustedes lo han utilizado, pero fíjense cómo estamos transitando desde el descriptor al descriptor de entrecomillado y los nuevos aportes que vamos a ir dando. La visión entonces pasa de una visión particular a una visión especializada y baja la cantidad de elementos que en la internet existen sobre ese tema. Bueno, ya visto esto, vamos a aportarle otro elemento al Google. Vamos a agregarle .pdf. ¿Por qué razón .pdf? Porque nos ha declarado que los documentos serios de investigación y resultados científicos se publican en archivos que no se puedan alterar, manipular o transformar. Y para eso existe el formato PDF. Todas las revistas científicas, todas las editoriales publican en formato PDF. Por tanto, al poner .pdf, baja nuevamente la cantidad de resultados de esa búsqueda. Entonces, ya hemos transitado de la visión particular singular a la visión especializada. Ya tenemos menos cantidad de información para sistematizar. Y por último, el Google aporta herramientas de búsqueda según el estado del arte, o sea, la actualidad. Vamos a herramientas, ubicamos allí en fecha un temporal, un espacio-tiempo, digamos año 2020, año 2024, y eso nos va a dar como resultado que en educación médica, eso, solo eso, en PDF, entre el año 2020 y el año 2024 existen 3.500 resultados. Hemos transitado de una visión general a una visión especializada, solamente utilizando el Google como herramienta tecnológica. Esto nos favorece mucho porque nos ahorra tiempo. Ya sabemos qué debemos buscar y dónde debemos buscarlo. Y con esa información comenzamos la sistematización, solamente aplicando como criterios la nociología, la metodología y la epistemología con los criterios de relevancia, validez, aplicabilidad, innovación y sostenibilidad. Antes de transitar al ChatGPT, ¿qué les ha parecido las nuevas dimensiones y componentes de la sistematización y el empleo del Google con este tránsito de visión general a especializada, empleando los criterios y las nuevas dimensiones? Adelante. No sé, doctor, ¿qué le pareció? Oh, Maribel. Bueno, damos paso a la doctora Maribel Núñez desde República Dominicana. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo pienso que cuando usamos estos descriptores tan específicos, entonces acortamos esa trayectoria que muchas veces es banal. No es porque querramos hacer algo mal, pero por no estrechar en la mayoría de las ocasiones las informaciones que solicitamos, dándole los comandos acertados, pues nosotros tenemos una serie de situaciones en nuestras investigaciones que no queremos tener. Al usar estos descriptores de esta forma, pues estamos estrechando esa brecha y quizás pues podamos obtener calidad en los insumos que vamos a adquirir en esas redes. Entonces, para usted, doctora Maribel, la herramienta es válida. Sí, sí lo es. Muchísimas gracias. Doctora Ariñez, adelante. Gracias. Perdón si hay una lluvia terrible acá en Costa Rica, está lloviendo bastante.
Bueno, el tema, la pregunta sobre si los elementos que componen el criterio en la parte nociológica, metodológica y epistemológica sostienen la sistematización, creo que sí, porque es importante crear unos indicadores de esta naturaleza para reconocer la temática abordada, ¿verdad? Tal vez habría que explicar, obviamente se va a explicar a mayor profundidad de ello y todo. Ahora, cuando pasamos de este ámbito, de esta propuesta, al tema del uso de la tecnología, en este caso Google, creo que, por ejemplo, en este ejemplo particular de educación médica, si el investigador es el que conoce y comprende los ámbitos globales y contextuales de la educación médica, comprenderá que no es que si lo toman desde el nivel de internacionalización, se está hablando de educación para la salud, se está hablando de promoción y prevención de la salud, se está hablando de elementos del sistema de la salud y también se está hablando de capacitación médica. Entonces, ese ámbito contextual gigante y perceptivo lo tiene el investigador. Si uno va simplemente llano, sin conocer y comprender la temática abordada, se queda en esta rutina de que un buscador te arroje por un lado educación, por el otro lado médica y a veces lo junte. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez más adelante lo vamos a ver con ChatGPT, que separa esas cosas y no hace el procedimiento humano de la globalidad, del ver lo holístico. Por eso creo que le estamos ganando solo un poquitito a la inteligencia artificial y a los descriptores generales, porque nosotros sí entendemos lo holístico y lo complejo, y entonces sí eso podemos proponerlo para profundizar algo. En este caso, me parece que cuando hacemos estas búsquedas y hacemos este tipo de algoritmos pequeños, nos va a dar o algo muy básico o nos va a dar algo que no contemple inter y transdisciplinaridad y mucho menos que profundice lo complejo, ni digamos, ni atravese lo complejo. Yo parto de que las investigaciones tienen que tener un apartado suficiente que pueda ser propositivas en el sentido en que rompan ciertos esquemas de cultura investigativa. Gracias. Concuerdo plenamente con usted, doctor. Allí acortamos con la tecnología, el tiempo, el espacio y sobre todo la indicación de fuentes que pueden ser muy válidas para la investigación, pero nada va a suplir la inteligencia humana, la creatividad y el juicio crítico que debe tenerse para poder sistematizar con los criterios anteriores toda esa información. Y hay algo que usted resignifica que es muy importante. El investigador es el que conoce su objeto y campo de investigación y le permite entonces emitir ese juicio válido en función de hacer ese proceso de sistematización desde estas nuevas dimensiones, donde vamos a encontrar lo transdisciplinar, lo divergente y un enfoque investigativo donde hay transferencia tecnológica desde otras áreas disciplinares hacia mi objeto o transobjeto de investigación. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo, adelante. Sí, las apreciaciones que aporta el doctor Galíñez parece que son necesarias a lo que ya se había apuntado. Pero mientras se hablaba yo estaba reflexionando y usted menciona ahora la cultura del investigador, pero esa cultura no puede ser la reproducción de la cultura disciplinar en estas exigencias del postdoctorado. Puede parecer elemental la observación que hago, pero no olvidemos que la tradición es un duende que merodea la cabeza de los seres humanos. O sea, reproducimos a lo que hemos estado acostumbrados a hacer, pero para lograr las exigencias transdisciplinares, la búsqueda tiene que ser transdisciplinar, o sea, tiene que ser multidimensional. Pongo un ejemplo, yo voy al ChatGPT, pero el ChatGPT me va a repetir lo que ya un algoritmo antes estableció. Entonces yo tengo que someter a juicio crítico esas valoraciones, y generalmente yo lo he hecho. Cuando usted va al ChatGPT, va a Google Académico, va a Cielo, va a Scopus, trata de buscar las informaciones, se las dan desde un objeto disciplinar
no se lo dan desde un transobjeto ni de un multiobjeto. Yo he tenido que incorporar a los análisis que he hecho de la diversidad las apreciaciones de las figuras de la literatura y de la cultura de América Latina, pero cuando voy con los especialistas me dicen que no, eso es de literatura, eso no es de la epistemología de la educación. O sea, el salto requiere de un análisis holístico de verdad, que sea transdisciplinar, si no nos quedamos nuevamente en lo disciplinar analítico lineal. Es mi apreciación. Gracias, doctor. Adelante, Dalmis. Sí, bueno, yo, la verdad, soy muy tradicional. Y entonces pienso de que, como decía las varias literaturas, gozo mucho de los libros, de los autores, de los que primero escribieron, como se dice en otra literatura, los libros mayas. Comienzo por ahí y de ahí obtengo algunas informaciones que me van dando conocimientos y competencias, que es la parte que los doctores ya me antecedieron y explicaron perfectamente sobre la cultura investigativa de las fuentes, de diversas fuentes, y que me permitan, por ejemplo, yo tener después un criterio propio para mi objeto de investigación y mi campo de investigación, y al final me definir también cuáles serían las tareas desde el punto de vista científico para yo poder tener un resultado de mi investigación. Pienso que también estamos en la era tecnológica, ¿no? Y yo pienso que podemos utilizar las dos variantes, desde mi punto de vista. Utilizar las literaturas ya existentes, pueden ser de años anteriores, más de 10 años, para poder adquirir la cultura investigativa, ¿no? Cultura de ciencia. Y de ahí también buscar ahora la actualidad, como dicen ahí, desde el punto de vista de la historia sobre el objeto de investigación, ver la actualidad o qué se ha investigado, qué se ha creado con respecto a la misma, que me permita a mí después yo también dar aquella opinión sobre las diferentes literaturas y poder alcanzar y dar respuesta a mi objeto y campo de investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora Dalmis. Ahí aparece otro punto importante y es cómo viene a emerger nuestra matriz de estado del arte para un poco mediar en torno a qué realmente es importante a la hora de desarrollar un estudio de este tipo en temas de visibilidad, diversidad, temporalidad, actualidad y accesibilidad, pero eso lo veremos en otro momento. Y como ustedes ya van diciendo que la tecnología es una herramienta, lo cual todos tenemos completamente claro y concebido, que soporta y permite un poco que reducir tiempo, espacio y recursos para luego emitir toda esa información a juicios críticos desde esta herramienta que es la nueva sistematización teórica y metodológica sustentada en esta importante tabla con nuevos enfoques y dimensiones, lo que ustedes van a emplear, puesto que el ejercicio práctico que les queda es entrar con uno de los descriptores, categorías básicas de la investigación que van a proponer. Hacer todo este procedimiento y luego someterlo a juicio crítico en la tabla anteriormente mostrada, que les va a permitir alcanzar una mirada transdisciplinar diversa, pero también desde el punto de vista de lo que viene a dar a acotación de su propuesta investigativa. Esta tabla entonces les quedará con un total mínimo de 20 fuentes que ustedes alcancen a vaciar en la misma para declarar hasta qué punto van llegando en el análisis y juicio valorativo de lo que es su línea de investigación y que hasta el momento se ha desarrollado. Entonces, tratar de aplicar ese procedimiento tecnológico y vaciar la información acá para sacar como resultante si lo que tienen va a ser desde el punto de vista transdisciplinar, divergente y con transferencia metodológica. Se comprende plenamente cuál es el ejercicio práctico que deben desarrollar una vez culminado este seminario de hoy. Doctor Guillermo.
20, el listado debe alcanzar 20 referencias, fuentes, 20 como mínimo, referencias bibliográficas. o como máximo. Como máximo. Ya, muchas gracias. Bueno, este es el proceder, pero nosotros quisimos un poco que llegar a la inteligencia artificial, y como dice el doctor Guillermo Calixto, a veces desaprobamos a las inteligencias artificiales porque son herramientas que nos dan información, pero por supuesto no llegan a la inteligencia humana, ni mucho menos a los juicios críticos y valorativos que hay que hacer en los procesos de investigación. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer con inteligencias o chatbot como es GPT o el caso de Perplexity? No sé si el doctor Ariñez coincidirá conmigo, que es otra de las herramientas que podemos utilizar en este tipo de búsquedas, que son bastante básicas, pero que nos ahorra también tiempo. Bueno, no podemos hacer la investigación postdoctoral con una inteligencia artificial y mucho menos responder las actividades que dejamos que llevan una profundidad de juicio crítico y valorativo desde el punto de vista teórico y metodológico del posicionamiento de cada uno de ustedes. Lo que sí podemos hacer con este tipo de inteligencias artificiales es que nos diga los mejores sitios, revistas y bases de datos donde buscar la información. Porque el Google nos va a dar un listado y nosotros vamos a encontrar allí dónde está. Pero el ChatGPT sí nos puede un poco que acortar ese camino. Necesito saber los últimos artículos publicados sobre educación médica. Estoy en el mismo ejemplo del descriptor que utilizamos anteriormente. Y ahí nos arroja que en Scopus, en PubMed, en Google Scholar y algunas revistas especializadas como Medical Education, Academic Medicine y otros, hay importante información. Bueno, ya yo tengo un basamento de hacia dónde debo dirigir los esfuerzos para hacer mi búsqueda bibliográfica, independientemente de que ya utilicé el procedimiento con Google. Pero estoy además buscando la posibilidad de que nos diga qué autores son realmente importantes en el objeto de estudio. Inclusive les puedo presionar a la herramienta que nos diga la lista por países y por región. Y en ese resultado nos dice que David Stern, conocido por sus investigaciones en la educación médica y evaluación, y nos va declarando cada uno de los autores por países y región. Pero presionamos un poco más a esta inteligencia artificial y le declaramos que nos diga además qué temas de investigación han abordado y nos va declarando el tema por región, en Latinoamérica, las internacionales, cubanos. O sea, usted puede ir dando los indicadores para que la herramienta le provea de una información mucho más específica y no solamente la mera información básica. Esos descriptores o indicadores usted los va estableciendo en la medida de sus necesidades. La inteligencia no nos puede dar citas textuales, pero sí nos puede dar algunas interpretaciones que nos aluden a buscar luego el texto para poder interpretar de manera profunda, o sea, con un enfoque hermenéutico interpretativo lo que queremos encontrar. Necesito frases de autores cubanos donde definan educación médica. Y me dice que María del Carmen Rodríguez, por ejemplo, aborda que la educación médica es un proceso continuo que integra el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para la práctica clínica reflexiva y fundamentada. Si eso se viene en mi objeto de estudio, ya yo sé que debo leer entonces a María del Carmen Rodríguez. Esto me va dando un camino más cercano a lo que puede ser posteriormente el proceso de sistematización. Pero no quiero dejar lo metodológico fuera, porque si no solamente estoy hablando de sistematización teórica. Y por tanto le pregunto al ChatGPT, ¿qué tipos de investigación educativa se hacen en educación médica? Y ahí me arroja que hay investigaciones de todo tipo, cuantitativa, cualitativa, mixta, experimental, de tipo de caso clínico, de investigación, acción, de programa, pero me va declarando, según los descriptores que yo le dejé, que me diga el objetivo de esas investigaciones y algunos ejemplos. Entonces ya me voy percatando de que desde el punto de vista metodológico puedo hacer algunas transferencias tecnológicas en función de lo que esos antecedentes han aportado. Reflexiones finales. La sistematización de experiencias pedagógicas, educativas y sociales entre 60 y 70 fueron el inicio de esta concepción, que hoy van transitando desde el punto de vista de la investigación-acción participativa de manera fragmentada, divisionista y minimizante a una epistemología de nuevo tipo desde la propuesta de CESPE. La sistematización teórica y metodológica es una visión holística de un proceso sistémico, por lo que destaca en la integración de lo metodológico con un enfoque cual y cuantitativo,
pero que debe existir tanto la citación de este concepto y constructo que aportamos, que guíe en lo teórico tanto como en lo metodológico en la investigación que ustedes van a desarrollar. ¿Por qué implicamos las TIC? Porque las TIC y la inteligencia artificial humaniza el trabajo en torno a tiempo y temporalidad para con mayor celeridad poder encontrar las fuentes bibliográficas que nos permiten la posterior sistematización teórico y metodológica. Y quiero terminar con una técnica participativa. Al inicio de este tema de sistematización, de qué color ustedes entraron y de qué color van saliendo con esta nueva propuesta que queda en sus manos si la definen, la asumen o no. Doctor Carlos Ariñez, ¿de qué color entró y de qué color se nos va con este tema? Con este tema, yo creo, leyendo las categorías, creo que en verde, en crecimiento renovado y con una mirada al futuro, y tal vez con algo, si me permiten hacer una discrepancia, solo quedarme con un color, tal vez con tratar de ver el tema como un color café para estar seguro de que realmente lo que uno quiere plantear es Perfecto. algo innovador. Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Maribel Núñez. ¿De qué color ingresa y de qué color se va? Bueno, pues, perdón, pues pienso que estoy en verde también, porque aprender es un proceso que no se termina y uno viene con lagunas que va recogiendo para llenar de agua esos espacios. Así que creo que estamos en crecimiento. Bueno, el agua como completamente fuente de vida a nivel general nos va dando esa posibilidad de refrescar no solamente los conocimientos, sino de que se creen nuevos en ese nuevo espacio. Doctora Dalmis, que levantó la mano, colores. Yo me voy con el color verde también. En crecimiento y renovada con mirada al futuro. Me es muy bueno y muy maravilloso toda esta formación. Por eso me voy con el verde. Entonces ya vamos viendo que la cuestión del seminario va esclareciendo herramientas para ese examen. No tengamos ningún tipo de miedo, sino vamos a ir renovados y en crecimiento todos. Inclusive yo, como facilitador, nada de conferencista ni disertante, de este seminario, porque me sentiré muy complacido que en cada una de las presentaciones de sus exámenes de admisión tengan excelentes resultados y sé que así va a ser. Doctor Guillermo, colores. Bueno, antes de dar el color, permítanme dos elementos con respecto a la búsqueda y a la utilización de la inteligencia artificial. Yo lo he hecho y solo recomiendo tener cuidado con una cosa. Las respuestas que se obtienen de la inteligencia artificial son de carácter disciplinar. Ellos van a lo analítico, no van al salto transdisciplinar, porque parece que el algoritmo que lo sustenta mantiene lo disciplinar, analítico, lineal. Bueno, yo me voy azul, como lo infinito del cielo. Muchas gracias, doctor. Estamos plenamente de acuerdo. Por eso hay que aplicar los indicadores y las nuevas dimensiones de la sistematización para llegar a un buen juicio crítico y valorativo. Veamos, otros colegas, colores, por favor. Bueno, aquí tenemos al doctor Díaz Granado, presidente de CESPE Cuba, que está de oyente en el seminario postdoctoral. ¿De qué color llega y de qué color se va? Bueno, ya que me permite hablar como oyente, porque ha sido una posibilidad para mí muy especial que usted me haya permitido estar aquí en este espacio con este curso que está dando. Más que colores, yo quisiera dar un sentimiento, ¿no? Desde una perspectiva de sistematización teórico-metodológica con una visión humorística, como usted está defendiendo este criterio. Primero, y lo escribía por aquí realmente este curso ofrece una nueva mirada, una mirada distinta de contenidos trascendentales para un investigador. Contenidos trascendentales para un investigador. Me parece que eso es lo primero. Si tuviera en la división clásica diría que está la parte teórica, pero bueno, no, debo ser consecuente con lo que he escuchado aquí. Segundo, estamos en presencia, y usted decía colores, bueno, habría que ver, después que uno pasa esto que yo pudiera llamar un electroshow epistémico neuronal, de manera de cómo hacer ciencia, ¿no? Realmente es un electroshow porque las neuronas, me imagino, de todos los que hemos estado aquí presentes, pues han alcanzado un nivel de excitabilidad distinta.
y me parece bien, me parece que es una nueva mirada. Salimos distintos, salimos con multiplicidad de colores. Bueno, hemos tenido que decir desde la perspectiva clásica, ya que usted nos indujo a un color u otro, pero realmente muchos nos vamos con un blackout, ¿no? Para comenzar a mirar la manera de hacer ciencia distinta a como realmente lo hacíamos antes. Muchas gracias, presidente, doctor, por haberme permitido estar aquí en este espacio inaugural. No, es un gusto porque realmente necesitamos que este tipo de actividades y el contenido no sea solamente para un espacio de postdoctorado. Ahora hay que ir a esa ciencia abierta, hay que replicar ese conocimiento, hay que reproducirlo, hay que hacer transferencia tecnológica e implementarlo en nuestros ecosistemas académicos con nuestros estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, con todos, para que sea válido realmente estos procederes. Ahí el doctor Socias Iglesias escribía en el chat y un poco que hablaba que cree que llegó completamente gris y se va verde en crecimiento desde los conocimientos, que es innegable. Gracias, estimado hermano y colega. Un abrazo hasta allá. Bueno, les quedan muchas actividades, ya estamos casi cerrando. Unos de contenido desde el punto de vista de la ciencia abierta y otros del contenido de la sistematización teórico y metodológica de nuevo tipo. ¿Cómo lo van a hacer? En la introducción de esta actividad, de esta consigna, van a poner su tema de investigación y por qué creen que se inscribe dentro de los elementos de la taxonomía de la ciencia abierta, para luego aplicar la herramienta y presentar su cuadro con las 20 referencias bibliográficas y declarar desde el punto de vista nociológico, epistemológico y metodológico hacia dónde se mueve esa visión transdisciplinar de la propuesta que están haciendo. Pueden contactar por privado en todo momento para ir haciendo las correcciones y los aportes que ustedes necesiten. Y el próximo sábado nos vemos entonces con el tema de la matriz del estado del arte para un poco y de manera atinada con lo que ya tienen de la sistematización, ir corrigiendo mucho más la propuesta que nos van a hacer. Ha sido un placer para mí, doctor Carlos Viltre Calderón, el facilitador de este seminario y el encargado de que ustedes salgan exitosos de ese examen de admisión, estar con ustedes esta tarde de hoy. Abrazos gigantes a todos, esperemos que Dios y la suerte nos siga acompañando en estos procesos y que estén todos en unión de sus familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora Maribel, ¿quería emitir algún juicio? Sí, una pregunta, Sí, tengo ¿verdad? una pregunta. ¿Hay posibilidad de que nos envíen esa consigna o la tomamos así como se ha dicho y la vamos Bueno, construyendo? como ya lo habíamos coordinado en el seminario de presentación y como vamos a estar acostumbrados, les vamos a compartir todo este material de la presentación, la bibliografía y además de ello la consigna para que les pueda quedar en función de hacer un trabajo meritorio. Muchas gracias. Todo un placer. Todo un placer. Sí, doctora, Sí, doctora Yanina Perini, la vamos a ubicar todos en cada uno de los grupos, porque esta ha sido una clase para todos los doctorados, pero en cada uno vamos a ubicar la misma información. Vengan, buenas tardes. Vengan, buenas tardes. Buenas tardes.